Bueno, sigamos. De ahí va la gente entrando. Ok. Entonces, ¿les dio bien? A ver, enséñeme el diagrama fasorial, Richard. Acérquelo al lente. No lo agarra por el filtro. Ah, es que vos le tenés un filtro, sí. Olger, Voy, profe. Ay, suave. Estamos igual. sí, más o menos, ok. Pero, Richard, es que no veo, o sea, a ver, sí, está bien. Perfecto, muy bien. Pero no indicó los 30 grados ahí, ¿o sí los indicó? Prende el micrófono, Richard. Bueno, ya no. Sorry. No, que sí los indiqué, pero está muy pequeñito, entonces no se ven, están aquí. Ah, Ahora. ok, sí, ya los vi. Ok, perfecto. Valeria, ¿usted cómo le dio? Así, igual. Sí, la corriente me quedó en el primer cuadrante y el voltaje en el segundo, digamos. Es correcto. Ok, entonces vamos a poner aquí la solución, nada más. ¿Verdad? Da así. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este problema? Perdón, aquí, bueno, lo puse en la clase 3, pero en realidad estamos en la clase 4. Ok, sigamos. Problema 7.5. Dice, utilizando fasores, encuentre la corriente y para el circuito de la figura. Trace el diagrama fasorial. Ok, en este caso lo que tenemos es un circuito capacitivo. Ya para resolverlos todos, ya resolvimos el resistivo, el inductivo y ahora vamos a resolver el capacitivo. Entonces, aquí en este circuito capacitivo nos dice que encuentre I, o sea, I es la incógnita, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen que tenemos una reactancia capacitiva de 2 ohmios y que tenemos un voltaje que varía como 15 seno de omega t. Ok, bueno, simplemente aplicamos las definiciones que hemos visto, ¿verdad? Entonces, esto implica que el fasor V es 15 entre raíz de 2, ángulo 0 grados. Y entonces esto queda como 10.6, ángulo 0 grados. Entonces, el fasor corriente para este elemento capacitivo me queda como el fasor voltaje entre la impedancia capacitiva. Entonces esto es 10.6 ángulo 0 grados entre 2 ángulo menos 90. ¿Verdad? Entonces esto queda, el fasor corriente queda I igual a 5.3 ángulo 90. ¿Verdad? Y entonces ya podemos dar la respuesta. Entonces, en el dominio del tiempo, esto implica una corriente igual a 7.5, que es 5.3 por raíz de 2, seno
de omega t más 90 grados, como debería ser, ¿verdad? Que en el capacitor la corriente está adelantada con el voltaje, con respecto al voltaje en 90 grados, ¿verdad? Entonces, el diagrama fasorial para este señor nos queda así. Vamos a tener el voltaje, está con ángulo cero. Entonces, el voltaje nos va a quedar en el eje real. Y la corriente nos queda en el eje imaginario, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos .306 amperios, 5.3 amperios, y en el voltaje vamos a tener 10.6. ¿Cuántos decimales usamos? 10.6 voltios. ¿Y qué tenemos? Pues como debería ser, un adelanto de 90 grados entre la corriente y el voltaje. Bueno. Entonces entramos a otro punto que se llama diagrama de impedancia 3. Entonces decimos hemos asociado un ángulo a la resistencia, a la reactancia inductiva y a la reactancia capacitiva. Por lo que se puede generar un diagrama llamado diagrama de impedancia, el cual muestra los tres vectores respectivos. Ok, y entonces en este caso lo que tenemos, ¿verdad? Es los ejes nuestros aquí. Entonces, este es el diagrama, este es el eje J y este es el eje real. Ok, entonces podemos poner la impedancia capacitiva, la impedancia inductiva y la impedancia reactiva de cada uno de los elementos. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a usar tres colores, rojo, verde y azul. Entonces vamos a dibujar. Aquí la impedancia reactiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, es ángulo cero, ¿ok? Entonces aquí tenemos R, ángulo cero. Este es R, ángulo cero. Después tenemos la impedancia inductiva que está adelantada. Entonces aquí tenemos X inductivo, ángulo 90. Y aquí tenemos, dijimos verde, ¿verdad? Entonces vamos a coger un verde aquí. Y entonces aquí tenemos
la impedancia capacitiva, ¿verdad? Entonces, verde, pongámoslo, volvámoslo a poner pequeñito. Entonces aquí tenemos XC, ángulo 90. Ok, entonces aquí vamos a tener menos 90. Y aquí vamos a tener más 90. Y decimos, las redes, entonces, pueden presentar ángulos de impedancia que van desde menos 90 grados hasta más 90. El más lo ponemos para hacer énfasis. Ok, no es que sea necesario. Si el ángulo de la impedancia total en una red es cercano a 0, estamos en presencia de una red resistiva. O sea, la mayoría de las cargas son resistivas. Entonces la impedancia va a tender a tener una impedancia resistiva nada más, ¿verdad? O sea, ángulo 0. ¿Ok? Si se acerca a menos 90, estamos en presencia de una red capacitiva. Y si se acerca a más 90, estamos en presencia de una red inductiva. O sea, para redes que tengan combinaciones de circuitos en serie, en paralelo, en serie, paralelo, el ángulo total de la impedancia indica el adelantamiento del voltaje de la fuente con respecto a la corriente. Para redes inductivas, el ángulo total será positivo, mientras que para redes capacitivas, el ángulo total será negativo. Ok, eso es lo que tenemos entonces en la realidad, en las fábricas, en los barrios, en todo lado. Entonces, supónganse que ustedes tienen una casa y tienen un montón de fluorescentes. ¿Cómo sería esa red en su casa? ¿Qué sería, Olger? Bueno, es que tal vez no saben que los fluorescentes funcionan con bobinas, ¿verdad? Pero estas lamparitas fluorescentes tienen una bobina ahí adentro. Entonces, si usted tiene un montón de bombillitos de estos, de fluorescentes, entonces la red se le hace inductiva, o sea que el ángulo de la impedancia suya va a tender a más 90. ¿Ok? Si usted tiene, entonces, digamos, unos bancos de capacitores muy grandes, ¿verdad? Como digamos, cuando usted tiene una red de computadoras, las computadoras tienen los capacitores para cuando hay saltos de energía en la red, que el computador siga funcionando. Entonces, si usted tiene 100 computadoras, y el ángulo de la impedancia total le va a tender a menos 90. ¿Ok? Y así, ¿verdad? En cambio, si usted tiene
un restaurante y tiene freidor, tiene cocina, tiene tostador y todo es con base en resistencias, entonces usted tiene una red resistiva. Entonces su ángulo de la impedancia va a tenderle a 0. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Ok. Entonces seguimos. Circuitos y redes en serie. Entonces, lo que decimos es que para los circuitos en serie aplican las mismas reglas y leyes que para los circuitos en corriente continua. Para los circuitos, perdonen, aquí, para los circuitos de corriente alterna en serie, aplican las mismas reglas y leyes que para los circuitos en corriente continua. Entonces, cuando nosotros tenemos, solo que esta vez usamos impedancias, ¿ven? Eso es lo bonito de todas las definiciones que hemos dado. Si usted tiene una red en serie como esta, y aquí tiene una impedancia, aquí tiene otra impedancia, aquí tiene otra impedancia. Las impedancias pueden ser capacitivas, inductivas o resistivas. Esa es la gran belleza de esto. Entonces trabajamos con impedancias. ¿Qué raya recta más torcida? Bueno, ustedes dibújenla bien. Entonces aquí vamos a tener una corriente, ¿verdad? Porque son circuitos. Entonces aquí vamos a tener I fasorial. Aquí vamos a trabajar con Z1 en forma fasorial. Aquí sigue I fasorial. Aquí tenemos Z2. Aquí tenemos Z3, etcétera. Por aquí viene I fasorial también. Entonces la impedancia total esto implica que la impedancia total es igual a Z1 más Z2 más, etcétera, Zn. Y como ya sabemos trabajar con números complejos, entonces es muy fácil la aritmética de los números complejos. Sumamos las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias y punto. Entonces, para un circuito, digamos un circuito básico con una fuente de corriente o de voltaje que tenga dos cargas en serie, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje ve una Z total para allá. Entonces aquí vamos a tener Z1 que puede ser inductiva, capacitiva, resistiva. Eso ya sabemos trabajar cualquiera de las tres. Entonces aquí vamos a tener V1. Aquí tenemos Z2. Aquí vamos a tener V2. Entonces, para este circuito, lo resolvemos fácilmente diciendo que Z total es igual a Z1 más Z2 y que la corriente fasorial es igual al voltaje de la fuente entre Z total.
Y podemos calcular V1 fasorial igual al fasor corriente por Z1 y V2 fasor igual al fasor corriente por Z2. Y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff también. Entonces vamos a tener que el fasor E menos V1 menos V2 es igual a 0. O sea que el voltaje de la fuente es igual a V1 más V2. Y la potencia entregada al circuito es P igual a E por I por el coseno de zeta T. Donde zeta T total es el ángulo de fase entre E e I. Ok, entonces problemas resueltos. Entonces problema 7-7. No sé si está bien la numeración, pero sigamos mis apuntes para no perdernos. Encuentre la impedancia total del circuito de la figura. Ok, entonces tenemos vean qué sencillo se vuelven todos los problemas. Tenemos un elemento resistivo junto con un elemento inductivo. Y se cierran las terminales. Entonces dicen que tenemos una resistencia de 4 ohmios y una reactancia inductiva de 8 ohmios. Entonces, la solución es que Z total es igual a Z1 o Z resistiva más la Z inductiva. ¿Verdad? Entonces esto es R, vean qué sencillez, ángulo 0 más XL, ángulo ¿qué? Adelanta, ¿verdad? 90. Exactamente. Entonces, esto es 4 más J8. Y entonces, la Z total es 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz de todo esto. Esta es la amplitud del vector Z. Ángulo tangente a la menos 1 de 8 entre 4. Entonces esto queda 8.944 ángulo 63.43. Y listo. El diagrama de impedancia es como sigue. ¿Verdad? Tenemos
tenemos una impedancia resistiva. Que es de 4. Tenemos una impedancia inductiva. Que es del doble, de 8. Y tenemos la impedancia resultante. Ay, caramba. Que es Z total. Aquí. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí. XL de 8 ohmios. Tenemos ZT, que ya la encontramos. Esta es la ZT total. Y tenemos la Z, la R, igual a 4 ohmios. Podemos escribir la R o podemos escribir la ZR, ¿verdad? Como es una cantidad real, ¿verdad? Porque es un resistor, entonces uno puede escribir R o puede escribir ZR, ¿ok? No hay ningún problema. Vamos con el circuito resistor, capacitor, inductor. Vamos resolviendo circuitos. Problema 7-8. Dice, encuentre la impedancia total del circuito y trace el diagrama de impedancia. Ok, tenemos una terminal, viene a un elemento resistivo, sale del elemento resistivo y se mete a un elemento inductivo, sale de un elemento inductivo y se mete en un elemento capacitivo y se cierra el circuito. Entonces, los datos que tenemos es que esto es Z1 con una R igual a 6 ohmios. Este es Z2 con una XL, una reactancia inductiva de 10 ohmios. Y este Z3 con una reactancia capacitiva de 12 ohmios. Bueno, entonces, la solución es que Z total, ¿qué es esta pizarra? Implica que Z total es igual a Z1 Z1 más Z2 más Z3, ¿ok? Entonces eso es, fíjense, aquí ya hay dos elementos que son imaginarios y uno real. Entonces aquí tenemos que esto es R ángulo 0 más el inductor que es XL ángulo 90, adelanta, más la reactancia inductiva capacitiva ángulo de atraso menos 90. Ok, entonces esto se resume en R, que es la parte real, ¿verdad? Más J. Y esto es XL
XL menos XC. ¿Verdad? Porque seno de 90 es 1 y seno de menos 90 es menos 1. Entonces ahí está eso. Entonces esto es el resistor, que es 6 ohmios, más J, XL menos XC, 10 menos 12. Entonces esto es 6 menos J, 2. Podemos entonces calcular ZT en forma polar. ZT igual a 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de todo eso, 6.324. Tangente a la menos 1 de menos 2 entre 6 es ángulo menos 18.43. Y trazamos el diagrama de impedancia. Entonces trazamos nuestro diagrama aquí. Entonces le ponemos aquí J, aquí real, ¿verdad? Entonces tenemos tenemos la impedancia resistiva. Vamos a dibujarla aquí, que es de 6. Entonces vamos a decir, vamos a usar una escala adecuada, digamos que eso es 6. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la reactancia, la impedancia inductiva, que es XL ángulo 90, pero de 10, digamos que es un poquito más del doble que la roja, ¿verdad? Hagámosla, hagámosla un poquito gruesa. Y tenemos la reactancia, la capacidad, la impedancia capacitiva, que es de 12, ¿verdad? Un poquito más grande que la de 10. Entonces, ahí tenemos los tres. Entonces, aquí tenemos XC igual a 12. Aquí tenemos, ¿dónde está el verde oscuro? Ok, aquí tenemos XL. Ay, Dios mío, si es que este es pilot. Verde y delgadito. Entonces, aquí tenemos XL igual a 10. Aquí vamos a tener, voy a dibujarlo en negro, pero un poquito grueso, ¿verdad? Aquí vamos a tener la resta de XL menos X, ¿verdad? Que es de 2. Y entonces aquí tenemos, se me acabaron los colores. Aquí tenemos, hagámoslo negra también. X total, ¿verdad? Es Z total, perdón. Entonces aquí tenemos Z total. Fíjense que tiende a ser una red capacitiva, ¿verdad? Y este ángulo aquí es el ángulo de 18.
Ok, y problema 7-9. Analizar el circuito RL de la figura. Trazar su diagrama de impedancia y el fasorial. Ok, entonces el circuito que tenemos, es este. Entonces tenemos una fuente, tenemos un elemento resistivo y tenemos un elemento inductivo. Y cerramos el circuito. Ok, entonces aquí tenemos, nos dan E, ¿verdad? O el voltaje en el dominio del tiempo, 141.4 seno de omega t. Entonces aquí tenemos un VR. Aquí tenemos 3 ohmios. Aquí tenemos XL de 4 ohmios. Y aquí tenemos VL. Esto es en el dominio del tiempo. Y aquí va ahí. Entonces, lo primero que hacemos es retrasar. O sea, volver a trazar el circuito en forma fasorial. Entonces, en forma fasorial, tenemos la fuente, tenemos el elemento resistivo, tenemos el elemento inductivo y cerramos el circuito. Entonces, en forma fasorial, lo que tenemos aquí es menos más E fasor igual 141 entre raíz de 2, 100 voltios, ángulo 0. Aquí tenemos el vector fasorial VR más menos. R no cambia porque está en el eje real, son 3 ohmios. La reactancia reactiva, ¿verdad? Valga si se le pudiera llamar así, ¿verdad? Aquí tenemos la reactancia inductiva, que es de 4 ohmios. Y aquí tenemos el voltaje fasorial VL. Y aquí tenemos ahora ya no I minúscula, sino que I mayúscula fasor. Listo. Entonces, ahora hacemos los cálculos. Entonces, E fasorial es igual a 100 ángulo 0 grados. Ya lo hicimos eso. Z total igual a Z1 más Z2. O si gustan, pudieron haber puesto ZR más ZL. Es lo mismo. El asunto es que entendamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces aquí es 3 ángulo de 0 grados más 4 ángulo 90 grados. Entonces esto es 3 más J4. Entonces, Z total en forma polar es 5 ángulo 53.13 grados. Y entonces ya podemos calcular I. Entonces, esto implica que I fasorial es igual a el voltaje fasorial entre la impedancia total.
Y entonces esto es 100 ángulo 0 entre la impedancia total, que es 5 ángulo 53.13. Y esto nos da 20, perdón, sí, 20 ángulo menos 53.13. Podemos calcular entonces el fasor VR. Entonces esto implica que el VR es igual a I fasorial por la impedancia reactiva. Entonces esto es 20 ángulo menos 53.13 que multiplica a 3 ángulo 0. Entonces esto es igual a 20 por 3, 60. Y los ángulos se suman, menos 53.13, como debería ser, ¿verdad? Está en fase con el voltaje, con la corriente. ¿Ok? Y el voltaje en el inductor es igual a la corriente fasorial por la impedancia del inductor. Y entonces esto es 20 ángulo menos 53.13 que multiplica a ZL, que es 4 ángulo 90. 4 ángulo 90. Entonces, 4 por 20, 80. 80 y los ángulos se suman. 90 menos 53 da 36.87 grados. Entonces ya podemos hacer el diagrama de impedancia, ¿verdad? El diagrama de impedancia ya lo podemos hacer. Entonces es el diagrama de impedancia, entonces es R. Ay, caramba. Entonces tenemos una impedancia reactiva de 3. Y tenemos una impedancia inductiva de 4. Entonces aquí tenemos la reactancia total de 5. Ok, ahí tenemos. Entonces, esta es Z. Z igual a 5 ohmios. Z total. XL igual a 4 ohmios. O usted puede escribir esto así, ¿verdad? ZL igual a XL, que es 4, ángulo 90, ¿verdad? O lo puede escribir 4J. Ok, y aquí R igual, R está en rojo. R igual 3 ohmios. Ok, ese es el diagrama de la impedancia. Y también podemos
dibujar el diagrama de y el fasorial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las impedancias y podemos entonces dibujar el fasorial. El fasorial son el voltaje de fuente, la corriente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el inductor. Ok, tenemos los cuatro. Aquí está el voltaje en el inductor, son 80, ángulo 36, VR 60, ángulo menos 53, ajá. Y la tenemos, y sí, menos 20, ángulo menos 53. Y la fuente, ¿dónde tenemos la fuente? Aquí está la fuente 100, ángulo 0. Entonces podemos dibujar el ángulo fasorial de todas las cantidades. Entonces, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, vamos a ver, ¿qué tenemos en el eje horizontal? Tenemos el voltaje. El voltaje es 100, ángulo 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 100, ángulo 0. Ese es mi fasor E. E. Igual a 100, ángulo 0. Ahora tengo que dibujar I. I está trazada en menos 53 grados. Entonces vamos a dibujar la celeste. Vamos a dibujar I aquí en menos 53 grados. ¿Verdad? Entonces este es I. Este es I fasorial, que es, ¿cuánto era I? 20, ángulo menos 53. 20, ángulo menos 53.13. Aquí mismo está la corriente, ¿verdad? Que la corriente es, no, perdón, esa es la corriente, pero aquí mismo está el voltaje en el resistor, que es 60, ángulo menos 53, o sea, vamos a ver cómo lo dibujamos. Dibujémoslo negro. Lo voy a dibujar paralelo para no tapar la corriente. Entonces, si esta es, si ese es I, no, I es 20, I es más pequeña. No, me equivoqué, muchachos. Esto es más pequeño que el voltaje. Esto es, la corriente es 20. Ok, y entonces el voltaje L, el voltaje R, que está en fase con I, ¿verdad? Es exacto. Ahora sí. Bueno, ahí vamos a dibujar otra vez la corriente para pasarle por encima al negro. Eso, ahí. Entonces, vamos a señalar, ¿verdad? Este es I igual a 20, ángulo de menos 53.13. ¿Verdad? Y el negro es VR, que es 60, ángulo menos 53.13. Y a 90 grados está VL, que es 80. Entonces vamos a dibujar el VL con verde.
para no perdernos. Entonces aquí está VL, que está a 90 grados de VR, como es lógico, ¿verdad? Entonces fíjense qué interesante cómo aquí está la suma vectorial, porque E es la suma de VR más VL, ¿verdad? Entonces ahí les tiene que quedar, la suma de vectores tiene que quedarles bien. Entonces, este señor que está aquí es VL, que es, ay Dios mío, VL, 80, ángulo 36,87. 80, ángulo 36,87. Ahora sí, nos falta encontrar la potencia. Ok, entonces, en coordenadas polares, perdón, en coordenadas rectangulares, los voltajes son sí, VR es 60 por coseno de menos 53,13. Esa es la parte real. Más J 60 seno de menos 53,13. Esta es la parte imaginaria. Entonces, VR queda 36 menos J 48. De manera similar, podemos encontrar VL y les va a dar 64 más J 48. Entonces, vean qué interesante, vea cómo todo cierra perfectamente. Entonces, E, que es la suma de VR más VL, es igual a 100 y los 48 y más 48 se cancelan, más J, 0. ¿Ok? O sea, que esto es 100, ángulo 0, como debería haber dado, ¿verdad? Entonces, la potencia total es E por I por el coseno de zeta T, donde E e I son valores efectivos. E e I son los valores efectivos. Y zeta T es el ángulo de fase entre E y la corriente, que es menos 53. Entonces, la potencia es 100, el valor efectivo del voltaje, por el valor efectivo de la corriente, por el coseno de menos 53,13. ¿Ok? Y esto da 1200 watts. También la potencia la pudimos haber calculado como I cuadrado por R, ¿verdad? Y esto es 20 al cuadrado por 3 y nos cierra bien 1200 watts. Y la potencia total también la pudimos haber calculado como la potencia en el resistor más la potencia en el inductor. Y esto es
V en el resistor por I por el coseno del ángulo de fase en el resistor más VL por I por el coseno del ángulo de fase en el inductor. Entonces esto es VR, que es 60, por I, que es 20, por el coseno de 0, porque en el resistor el ángulo de fase es 0, más VL, que es 80, por I, que es 20, por el coseno de 90, que es el ángulo de fase en el inductor. Entonces, este señor vale 0 y este señor vale 1200 watts. Y listo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y entonces aquí falta el factor de potencia, carambas, este problema es de nunca acabar. Entonces el factor de potencia es el coseno de menos 53.13, ¿verdad? Y el coseno de menos 53 es igual a 0.6, pero hay que indicar si es adelantado o atrasado. En este caso es Richard. Voy un toque atrasado con los apuntes, pero Sí, pero ¿cómo es el ángulo, el factor de coseno, el factor de potencia en este problema? Véalo aquí. ¿Dónde está el ángulo? El factor de potencia entre el ángulo entre E e I es este, ¿verdad? Menos negativo. 53 punto, ¿verdad? Entonces es atrasado. Un factor de potencia atrasado. ¿De acuerdo? Valerie. Sí. Bueno. Diana, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Sí. Bueno, entonces el examen es el próximo viernes. Próximo viernes 5 de noviembre. Qué horror. Profe, Sí, dígame. para el examen, ¿nos conectamos a leer el enunciado o usted nada más lo habilita? Yo lo subo y usted lo baja. Ah, ok. Primer examen parcial, viernes 5 de noviembre, 6 p.m. en mediación virtual. Tienen 48 horas para hacerlo y les voy a enseñar exámenes. Por ejemplo, le voy a enseñar exámenes de termofluidos para que vean qué clase de presentación. Cursos de termofluidos. Exámenes. Primer parcial. Entregados y revisados. Vamos a ver una excelente presentación. Excelente presentación. Nota 95. Vean qué examen más bonito. Todas las ecuaciones bien hechas. Bien separadas. Bueno, ahí tuvieron un error conceptual, pero eso no importa. Lo que les estoy enseñando es la presentación de las ecuaciones, etcétera. Y yo me fijo muy bien en la presentación, porque un examen mal presentado me cuesta mucho corregirlo. Entonces pierdan 10 puntos. ¿Ok? Vean los gráficos. Qué bien. Van a ver qué bonito es termofluidos. Es una de las materias más interesantes y bonitas que hay para estudiar en ingeniería. ¿Ok? Y todos los problemas resueltos con buen gráfico. ¿Ok? Entonces, así tienen que ser los exámenes de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué consejo les doy? Por favor, los exámenes son en conjunto, o sea, en grupos.
Entonces sí, puede ser que uno haga un problema, el otro haga otro problema, luego haga otro problema, etcétera, y se distribuyan el trabajo, ¿verdad? Pero tienen que ponerse de acuerdo los 4 o 5 o 6 integrantes del grupo en reunirse y hacer un solo archivo. Que no me peguen lo que hizo un compañero con lo que hizo otra compañera, con lo que hizo otro, porque me doy cuenta y les bajo los 10 puntos. ¿Ok? Y luego se reúnen en una reunión Zoom que ustedes programan y entienden el examen, por favor. O sea, cada problema ustedes lo leen y ven la solución que propone cada alumno, cada compañero, y entonces lo resuelven. Puede ser que una persona fue en concreto, en particular, la que resolvió el problema, pero el punto es que los 6 integrantes no entiendan la solución. ¿Ok? Esa es la idea del examen en grupo. ¿Ok? No es para que un compañero se recueste al trabajo de otros, ¿verdad? Bueno, aquí les estoy hablando, son como 23 estudiantes y les estoy hablando a 5. Bueno, ustedes explican ahí en sus grupos, ¿ok? Entonces, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Para el próximo jueves, como ya vimos, factor de potencia y potencia, etcétera, ya podemos hacer el laboratorio 4, creo que es, que ahora se lo subo. Y les voy a hacer el apartado para que suban el reporte del último laboratorio también. Entonces, el otro jueves hay clases de teoría y laboratorio, para que le digan a todos los compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego. Y el Perfecto, examen profe. entra hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? Hasta circuitos en serie de corriente alterna. Ok, Perfecto, profe. perfecto, gracias. Gracias, Bueno, profe. nos vemos. Gracias, profe. Ok, Hasta luego. Buena tarde. igual.